Hermanos, queridos televidentes, estamos a mitad del camino de Cuaresma, que empezamos el miércoles de ceniza con ese hermoso y evocador acto de penitencia, una cruz de ceniza sobre la frente y unas palabras que resonaron en el oído de cada uno de nosotros, recordándonos en el Evangelio, el inicio de la predicación del Bautista de Jesús: conviértense y crean en el Evangelio. Conversión. Estamos a la mitad del camino y es oportuno que nos preguntemos: ¿de verdad estamos tomando en serio esto? Nos ha dejado un gran Papa y creo que en los 8 años de pontificado una de sus preocupaciones más profundas, más profundamente arraigada en su corazón ha sido esto: decirle a la humanidad, no a nosotros los cristianos solamente, a la humanidad: no se olviden de Dios. No dejen a Dios fuera de su vida. No es posible construir una humanidad sin Dios. En síntesis, esta ha sido un poco su preocupación. Por eso que ha hablado al corazón del hombre, no solamente al corazón del creyente. Por eso que ha hablado como gran filósofo, un hombre que conoce la realidad humana, pero al mismo tiempo como hombre de fe, como teólogo, para decir que razón y fe no se pelean, que Dios no es una figura, una persona que tiene que ver solamente con nosotros, los que somos creyentes, los que somos bautizados. Dios es el Padre de todo, tiene que ver con todo. Bueno, entonces el tema de la conversión es también un tema central en esta liturgia. Hay 2 hechos de crónicas que motivan a Jesús a hacer un llamado a la conversión. Una revuelta de un grupo de Galileo contra la autoridad romana, que luego, en cierto sentido, le da motivo a Pilato para mandar a degollar a un grupo de personas mientras están ofreciendo sus sacrificios, y también un accidente, una torre que se derrumba y mata a 18 personas, la torre de Siloé en Jerusalén. Esto da motivo, como sucede también en nuestra sociedad, de hacer conjetura. ¿Y por qué? ¿Y por qué esta gente que estaban ofreciendo sacrificio, algo estaban pagando? Y es 18, algo estaban pagando. A veces también nuestra forma de hablar a los niños: cuidado que Dios te va a castigar, cuidado. No es correcto, no es así. ¿Qué culpa tenían los 18 que quedaron aplastados por la torre de Siloé, las víctimas de los terremotos, de los accidentes, de las enfermedades? ¿Son acaso más pecadores que los demás? La respuesta de Jesús es clara: no hay ninguna relación entre culpa y desgracia, entre pecado y castigo. Jesús, en cambio, nos dice: si no se convierten, todos perecerán. Hay un prejuicio muy metido en nuestra sociedad, difundido, de pensar que las desgracias, las calamidades son consecuencia de culpas personales o colectivas. Hubo un tsunami, murieron 200.000, hubo un terremoto, murieron 20.000, ¿sabe? Hay también grupos religiosos que sí ligan inmediatamente: Dios nos está castigando, el fin del mundo está cerca. Los hechos de la historia, los acontecimientos, son el lenguaje con que Dios nos sigue hablando hoy. Y nosotros tenemos que aprender a descifrar, a interpretar este lenguaje. ¿Qué nos dice el Señor? En resumen, lo que nos dice Jesús: tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Y Dios tiene paciencia esperando este cambio nuestro. Y Dios nos dice que ninguno se salva solo, por eso todos perecerán. Ninguno se salva solo. Nos salvamos como sociedad, en la sociedad que está en crisis. De nada sirve hacer cuentas de quiénes son los buenos y quiénes son los malos aquí. ¿Por qué? Todos vamos en el mismo barco. Si se hunde, se hunden buenos y malos. Todos vamos en el mismo avión. Si se cae, todos estamos expuestos a la muerte. Este es el mundo. Hace unas semanas cayó un pequeño meteorito en Rusia. Un meteorito. ¿Cuál fue la conclusión de uno de los ministros rusos? No solo la economía es frágil, toda la humanidad es frágil. Claro, una piedrita que cayó, imaginen que caiga la luna.
O nos salvamos todos o todos perecemos. ¿Estamos claros? Nunca como hoy sentimos actual este llamado de Jesús, que todo el universo está íntimamente en relación. Si hay millones de pobres, sin dignidad, sin instrucción en todo el mundo, es todo el mundo que está privado del aporte de tantas mentes que han sido realmente descuidadas y se quedaron en la ignorancia, porque nosotros no les dimos la oportunidad de desarrollarse. La humanidad se quedó pobre por todos esos niños superdotados tal vez, que la humanidad no se preocupó de desarrollar. Si la naturaleza sufre, sufre y muere también el hombre. El cuidado por la ecología. Debemos construir la vida y la sociedad sobre otros cimientos que no sean la deshonestidad, la corrupción, la violencia del más fuerte, la prepotencia del más rico. Convertirnos al mandamiento nuevo y último de Jesús. Ámense. Ámense, si no, se destruirán. Así de simple. El Evangelio se reduce a esto. Sin amor no hay futuro. La conversión entonces es la tarea de todos. La primera lectura, donde se nos presenta la vocación de Moisés, que ya estaba tranquilo, feliz, él se había logrado liberar de la persecución del faraón que lo quería matar, como saben, se refugió en el desierto, se casó con una hermosa chica, la hija de Yetro. Yetro le confió sus animales, entonces ahí estaba feliz Moisés, seguro, pero ahí lo fue a buscar Dios, ahí en el desierto, a través de esa experiencia, una zarza que arde, no se destruye, la curiosidad lo lleva a acercarse, una voz le dice, cuidado, quítate la sandalia, es la señal de los esclavos frente al dueño, hazte humilde, acércate. Por eso que cuando escucha la voz de Dios que se le revela, Moisés, él tuvo miedo, no quiso mirar a Dios, tuvo miedo. Y Dios le quita el miedo y comienza a hablarle. ¿Y qué le revela? Le revela su proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Un cambio. ¿Para quién? Para él, para su vida y para su pueblo, el pueblo de Israel. ¿Dónde está Israel? Recuerden, Israel desde 450 años está bajo la esclavitud, bajo el dominio del faraón. El que era el pueblo elegido de Dios, el privilegiado de Dios, los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, así se presenta. Yo soy el Dios de tus padres. Ese pueblo que había sido elegido para ser el pueblo libre por excelencia, el pueblo amado por Dios, termina siendo un pueblo esclavo, dominado por los poderes humanos, por la fuerza política del faraón. Entonces, tanto la vida de Moisés como la vida de Israel tiene que cambiar. Moisés tiene que salir de su seguridad. Yo estoy aquí tranquilo, no me molesten. Y Dios le dice, no, Moisés, anda de nuevo allá. Pero no, mire que tengo problemas. Vete, yo te daré el poder, te daré la fuerza. Moisés entonces cambia, es una conversión de una vida tranquila a enfrentarse a una situación dificilísima, encarar al faraón, al Señor más poderoso que había en aquellos tiempos, para decirle en nombre de Dios, deja salir a mi pueblo. He escuchado, dice aquí la lectura, los gritos de mi pueblo y te envío para que lo saque. Esa es la conversión, sacar de la esclavitud, de una situación donde el pueblo ha perdido su identidad. No es pueblo de Dios, es un pueblo de esclavos, ni siquiera es pueblo, han perdido la conciencia de ser pueblo. Y Moisés entonces tiene la obligación en nombre de Dios de ayudarlo, para que este pueblo tome la decisión libre de salir con el poder de Dios de esa situación de esclavitud, volverse a encontrar con Dios en el Sinaí y establecer nuevamente ese pacto, esa alianza que habían olvidado desde hacía años. Y ahí viene el gran reto de Moisés, convencer a ese pueblo a salir. Y luego la segunda lectura también explica esta experiencia
Dice, no quiero que olviden que en el desierto nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. Entonces comienza a contar aquí San Pablo a los corintios la experiencia de Israel. El pueblo que sí se encuentra con Dios, sale de la esclavitud, experimenta todo el poder de Dios a través de esa nube que los acompaña día y noche, a través del paso por el Mar Rojo que lo libera de la persecución del faraón, a través del maná que cae del cielo para alimentarlo en el desierto, a través de la roca que brota agua para quitarle la sed. Todas estas experiencias la hicieron, pero al final no tuvieron la libertad y la constancia de llegar hasta el final. Dice aquí, todo esto sucedió para que fuera para nuestra advertencia. Dice, sin embargo, la mayoría de ellos desagradaron a Dios y murieron en el desierto. Efectivamente, ni Moisés, como ustedes recordarán, Deuteronomio capítulo 32, ni Moisés entró en la tierra prometida por un momento de debilidad en su fe. Todos se quedaron, no alcanzaron el fin, su libertad. Entonces dice Pablo, cuidado, que esto sucedió para nuestra enseñanza. No murmuren ustedes, como algunos de ellos murmuraron y perecieron a mano del ángel exterminador. Todas estas cosas le sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fueron puestas en la Escritura como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos. ¿Está claro? Entonces, una experiencia de la cual nosotros tenemos que tomar una lección. Bien, entonces aquí, ¿a qué viene? Debemos entender que la conversión es un acto que cada uno tiene que asumir libremente, un acto libre. ¿Qué entendemos por conversión? Es cambio. Se llama en griego metanoia. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de nuestro corazón que no se apega a las cosas terrenales y es un cambio de actitudes, de comportamiento. Mente, corazón, vida. Un cambio radical, eso significa conversión. La experiencia de Israel que salió de Egipto, su liberación sirvió para renovar su identidad. No es suficiente entonces hacer solamente experiencia de tipo cultural. Yo vengo a misa, yo fui bautizado, como los israelitas estuve bajo la nube, yo comí el maná, yo bebí de la roca. No es suficiente. Estos son medios para que de verdad mi vida se conforme más a la de Cristo, mi Señor, mi modelo. Y el Señor entonces está esperando ese cambio profundo, este cambio radical. No solamente superficial. Un cambio radical significa entonces que en mi vida total que tiene que ir cambiando. Pero ¿cuánto tiempo necesitamos? Aquí viene. El Señor no fija fechas precisas para recibir los frutos. Un pasado de esterilidad no significa que Dios nos sigue esperando los frutos de su higuera, nuestra vida. No se trata de una debilidad. Dios, bueno, total, tenemos tiempo y total, quién sabe. Cuando al final de la vida, pues voy a ver si me convierto. No sabemos cuándo va a ser el final de la vida. Entonces, cada día es tiempo de conversión, cada día es un llamado a la conversión. Esto entonces no nos tiene que poner en actitud de terror, de miedo. El Salmo nos lo dice claramente. El Señor es compasivo y misericordioso, y diríamos también es paciente. La parábola con la cual termina el Evangelio nos dice eso, es paciente. Pero eso no significa que no sea exigente. Una cosa es paciente, pero exige, los frutos los quiere. Espera, no corte todavía el árbol, pero voy a volver el próximo año. Si no, bueno, cortamos. La conversión entonces es un acto libre personal. Segundo, es un acto exigente, difícil, que no puede dejar nuestra vida así como está. No podemos conformarnos. Conversión exige verificar la orientación profunda de nuestra vida. Es un cambio de dirección, cambio de una fe aceptada pasivamente
heredada de nuestros padres, a una fe conquistada como respuesta, como don de Dios. Dios me ha dado la fe no porque me la pasaron mis padres, me la ha dado a mí personalmente en el día del bautismo. Y a mí me va a pedir los frutos. Yo soy ese árbol, esa higuera. El Señor llega, bueno, no hay nada. Próximo año, bueno, nada. Entonces, conversión implica romper con una mentalidad atada al pecado, a valores puramente humanos, como la autosuficiencia, el orgullo, para adherirnos a signos de pertenencia a Dios, a signos de penitencia, que no sean simplemente rituales. La ceniza en la frente, algún acto de caridad, un poco de oración, venir a misa. Esos son actos rituales, pero esto nos tiene que llevar a un cambio radical profundo. Conversión es adhesión al reino que viene y compromiso por él. Esa actitud de pobre, de pequeño, de siervo, de hijo, es autenticidad, es coherencia entre fe y vida. Uno de los pecados más graves, decían los sumos pontífices pasados, es precisamente la ruptura entre nuestra fe y nuestra vida, lo que creemos y lo que vivimos. Y la incoherencia es lo que hace poco creíble nuestra fe. Nuevamente el texto de la epístola de Santiago. Muéstrame tus obras sin fe. Yo con mi fe te mostraré. Yo con mis obras te mostraré mi fe. Entonces la fe va unida a las obras. La conversión es creer y vivir coherentemente con lo que yo creo. Es el esfuerzo constante. Conversión, entonces, recordemos, es un acto que cuesta, nos cuesta a todos. Exige opciones duras, difíciles. Exige volver atrás. Qué difícil volver atrás. Reconocer, me equivoqué. Ejemplo, montón. Concubinato. Maternidad inesperada y no deseada. Y aceptar ese hijo. Un hijo drogadicto. ¿Qué hago? Una injusticia sufrida. La desconfianza entre esposos que se prolonga. Pasan los meses y ya no nos hablamos, muy poco. La desconfianza entre padres e hijos, total, que haga su vida con tal que me deje en paz. ¿Qué espera el Señor? La lucha entre la familia por problemas económicos, los rencores, los resentimientos, las venganzas. La conversión es un camino largo y difícil, un camino que desgarra nuestra vida. Exige respeto y paciencia, así como nos lo indica la palabra de Dios en el Evangelio. No cortemos el árbol, esperemos todavía un año. La conversión nos recuerda la espera de ese papá cuando su hijo le dijo, mire papá, adiós, me voy, no quiero nada con esta familia, con esta casa. Y se fue, el hijo pródigo. Se fue, el Evangelio de ayer. El papá no dijo, bueno, te vas, muy bien, aquí la puerta se cierra, como la del cónclave, ¿verdad? Se acabó. Ya no entra nadie. No, este padre dejó la puerta abierta. No solo, sino todas las tardes la pasaba sentado en la ventana mirando al horizonte, ver, tal vez, quién sabe, puede ser que este muchacho recapacite, ojalá, ojalá. Siempre ese corazón paternal le decía, va a volver. Y efectivamente una tarde volvió. Y esa casa se llenó de fiesta. Y ahí hubo una gran celebración porque el hijo volvió. Esa es conversión. Eso es lo que hace hoy también nuestro Padre con cada uno. Está esperando, nos está esperando en la ventana. Está mirando al horizonte cuando nosotros tomamos la decisión de dejar esa vida de esclavitud como Israel, de pecado, pasar el Mar Rojo, lanzarnos por el desierto, esos 40 días de la Cuaresma nos dicen eso, ese caminar, volver a la casa, a nuestra casa, a la casa del Padre. Dios sigue esperando los resultados, no inmediatamente, pero sigue esperándolos. Se ha comprometido a ser creíble sin pretender ser creído. Tenemos que dar motivo nosotros, a los demás, a los que quieren convertirse, para que seamos creíbles con nuestras obras. No pretendemos que crean,
que seamos creíbles primero, para que ellos puedan al final decidirse a creer en nosotros, a confiar en Dios y en nosotros. Así tenemos que hacer también nosotros, como el Señor ha actuado y sigue actuando con cada uno de nosotros. Que así sea.